Buenos días a cada uno de ustedes. Señor me bendiga. Es un placer estar nuevamente grabando para enviar este mensaje. Voy a pedir con todo respeto que esta enseñanza no es para ofender a nadie, ni para juzgar a nadie. Es simplemente una enseñanza bíblica. Sabemos que estamos viendo primera epístola de San Juan. Perdón. Ya hemos visto varios puntos. La semana pasada miramos, ¿qué es lo que vimos? Toda violación de la ley es pecado, ¿verdad? Que fue del 4 al 7. Si recordamos la enseñanza de la semana pasada, terminamos en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Juan. Otra vez, Primera de Juan, capítulo 3. Por si tiene su Biblia a la mano, tómela. Vamos a entrar en una enseñanza esta mañana. Repito, no es por criticar, juzgar a alguien. Es simplemente una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del pecado? Ya vimos que el que ama a Cristo huye de los anticristos, ¿verdad? Preparación para el regreso de Cristo. La esperanza que purifica en la Biblia. Estoy leyendo los encabezados de la que tengo en la Biblia. Y ahora empezamos desde el 4, leímos hasta el 7, pero en sí toda la porción de la palabra es del 4 al 10. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Terminamos en el 7, vamos a empezar en el 8. Y dice así la palabra del Señor. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Entendimos? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en la simiente de Dios, o sea, Cristo, el Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. El 10. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Permítame hacer una oración para poner en manos de Dios, del Espíritu Santo, toda la palabra de Él. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de estar nuevamente en tu recinto de oración. Ciertamente no hay hermanos con nosotros esta mañana. Sabemos que unos están enfermos, unos son de edad ya grande, se cuidan y eso no es malo. Todo lo contrario. Te pedimos, Señor, que obres en sus corazones, en sus cuerpos, que des sanación, Señor, a ese cuerpo enfermo, que suplas, Padre, en esas necesidades, principalmente en estos tiempos, con la condición que estamos pasando, con esta pandemia, Señor. Sabemos que tu palabra habla de esto, que habrá guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres, porque estamos entrando en la etapa final. No que sea ya el último tiempo, sino que estamos entrando en los tiempos de dolores, según tu palabra, Mateo 24. Te pedimos, Señor, que obres en tu misericordia, que consueles a aquellos que están en cama, enfermos, Señor, que tú les des la victoria sobre esta enfermedad, que tú obres grandemente en sus cuerpos, los protejas y les suplas sus necesidades, porque donde hay enfermedad, Señor, hay tristeza y hay necesidad económica también, y física, espiritual. Te pedimos que tú toques los corazones de cada uno y nos dejes saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué es esto? ¿O para qué? Danos entendimiento, Señor. Y esta mañana ponemos tu palabra en tus manos, pidiéndote por el gobierno de este país, que no utilice a los humanos como instrumentos de política. Por Israel, Señor, que está en una situación verdaderamente riesgosa. Te pedimos que tú obres y que realmente, si es el verdadero Israel que está en Israel, porque una cosa que es el pueblo, el país se llama Israel, y otra cosa es que Israel esté en ese pueblo. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote por todos los países, Señor, por México,
por Estados Unidos, por todo lo que está llevando a cabo. Te pedimos por las pandemias, enfermedades que bien se avecinan con este frío, que cambio del frío, Señor. Sabemos que es más riesgoso, más peligroso para los niños y para los ancianos. Pedimos protección, pedimos sufrimiento. Unge tu palabra, Señor. Usa tu siervo, quita de mí todo pensamiento, toda emoción, para que pueda tu Espíritu Santo, Señor, usar grandemente a tu siervo. Limpia mis labios y ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, pidiéndote consuelo para aquellos que han perdido un ser querido, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, amigos, amigas, hermanos, es un placer estar nuevamente esta mañana. Vimos entonces que la palabra de Dios empieza hablando algo fuerte, ¿verdad? No, yo no lo escribí, así está escrito en la palabra de Dios. Lo repito. El versículo 8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es necesario que entendamos que los que no tienen a Cristo en su corazón, los que nunca han conocido a Cristo, los que nunca han aceptado a Cristo, pues dice la palabra de Dios que son ¿de quién? Del diablo. Si no has entendido que la palabra de Dios es el mensaje que nos ha dejado por medio de su Hijo, que lo trajo al mundo, envió el mensaje y al mensajero a salvar al mundo. En Juan 3:17 dice, no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que el mundo sea salvo. Cuando dice la palabra mundo es a toda la gente. La palabra de Dios fue enviada a toda la gente. ¿Qué es lo que nos habla esta mañana? Nos habla acerca de ¿qué? El que hace pecado. Déjeme decirle una cosa, los cristianos cuando tenemos la simiente de Cristo en nosotros, que vive en nosotros, que hemos tenido un arrepentimiento genuino, verdadero en nuestro ser, mora en nosotros el Espíritu Santo. Pero déjeme aclarar este punto. No que ya no pequenos, ya que no que ya no hacemos pecado. Deberíamos de evitar el pecado a toda costa. Por eso tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero sí pecamos. Pero una cosa es pecar por lo que sea, pero no vivir en el pecado. Hay una diferencia enorme de pecar eventualmente. Para el cristiano en 2 de Pedro capítulo 1 y 2 dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos los cristianos de ese pecado y vayamos al Señor y le declaremos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque abogado tenemos como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos la facultad de arrepentirnos de nuestro pecado, a ir a Cristo. Y el que no conoce a Cristo, el que no ha aceptado a Cristo como su único y vasto Salvador, tiene que entender, para esta enseñanza, que Dios ha puesto dos caminos. El camino de la vida, le dijo a Israel, y el camino de la muerte. ¿Quién es el camino de la vida? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Juan 14:6, me parece? ¿Yo soy el camino? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, no es que haya muchos caminos, no es que haya muchas verdades. Mucha gente dice, es que la Biblia, sí, la Biblia está para enseñarnos, para aprender de ella. Le han buscado pretextos y excusas que está contaminada, que no sirven. Déjeme decirle, y siempre lo he dicho, ¿acaso Dios no tendrá poder para destruir este libro? Si estuviera contaminado. Mire, si Dios ha abierto mares, ha destruido ciudades, ha inundado el mundo, ¿qué no podrá hacer Dios? Entonces, ¿por qué el hombre se aferra a decir que la Biblia no es la palabra de Dios? ¿Porque quiere parecer más intelectual? ¿Porque quiere ser más inteligente que los demás? Son patrañas, dicen. Esos cristianos están mal. Por eso nos advierte aquí el versículo 8. El que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, parafraseando el versículo, para deshacer, para destruir las obras de Satanás. Dios nos invita a que entendamos qué es lo que Él quiere. Mire, Dios hablando con los judíos en Juan 8:44, podemos ver qué les dijo. Le dijo, vosotros de vuestro padre el diablo
sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos entonces que el diablo es mentiroso. ¿Y de dónde lo dice en la Biblia? Bueno, ¿cómo engañó a Eva? En Génesis capítulo 3, versículo 4. Si lo tienes, Betsy, ¿qué le dijo Satanás a la mujer? ¿Cómo le engañó? ¿Cómo le mintió? ¿En qué forma le hizo caer? Y si leemos todos los versículos, nos entendemos. Adelante. Génesis 3:4 dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dijo? No, no moriréis. ¿Era cierto? Ciertamente físicamente no murió, pero espiritualmente sí. ¿Qué es morir en la Biblia? Separados de Dios. Caminaban con Dios, estaban con Dios, pero vino el enemigo y engañó a los padres de la humanidad, a la madre de la humanidad. ¿Y qué hizo la madre? Fue y le dio al padre de la humanidad, a Adán. Y por ese pecado, que muchos conocen como el pecado universal, no recuerdo qué nombre le dan, un pecado que permanece, es como cuando se hacen tortillas de harina, le echa poco, ¿cómo se llama? ¿Espauda? Para la harina, levadura, y la revuelve, ¿y qué? Leuda toda la harina, o sea, se llena toda la harina de ese material, así ha sido el pecado. Las tortillas que salgan de esa masa tienen tan leudadas, todas las tortillas, no una. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que Satanás es mentiroso. Pero déjeme decirle que cuando dice la palabra de Dios, aquí en el capítulo 8, que apareció el Hijo de Dios para hacer las obras del diablo, podemos leer nosotros en Juan 16:11, hablando de juicios, hablando de cómo está el enemigo en estos momentos. Adelante. Juan 16:11 dice la palabra de Dios, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Es todo? Sí, ok. Y de juicio, déjeme decir una cosa, Cristo cuando subió a la cruz venció al enemigo. Está vencido. La cuestión es que la humanidad, para la humanidad más bien, a este personaje o a este ser se le ha permitido estar todavía. No llegará al reino celestial, que es el tercer cielo, donde está el reino de Dios, pero sí puede andar toda la atmósfera terrestre y al espacio. No podrá entrar al tercer cielo, pero sí domina todo el sistema terrenal. Por eso dice que es Gálatas 4:4, me parece, no estoy muy seguro. Segunda de Corintios 4:4, perdón. Fíjese bien qué es lo que el enemigo tiene el poder para hacer a la humanidad. Sí, adelante. Segunda de Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Le cegó qué? El entendimiento. El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, para que no resplandezca la luz del Evangelio en las personas. La labor de Satanás la hace 24 horas. Él no se cansa, él no descansa. Todo el tiempo está ahí tratando de engañar al que le abra la puerta. Principalmente cristianos que ya tienen la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que el mismo cristiano permite que el enemigo entre a su corazón, que se adueñe de sus actos, de su modo de vivir. Por eso dice que es mentiroso desde el principio. Y los que hacen mentira, que lo que dice, no lo digo yo. El que dice, ¿qué le dijo el Señor a los judíos? Está hablando de los judíos. Los deseos de vuestro padre el diablo deseáis hacer. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Como cristianos, de tener cuidado
de no caer precisamente en esas cosas. El versículo 44, ¿qué es lo que dice? Ya lo vimos, ¿verdad? Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre que queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, muy claramente lo dice, cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, o de los mentirosos, mejor parafraseando ya. ¿Qué es lo que tenemos que? Seamos leales, seamos sinceros, seamos al hablar claros, porque si nosotros fingimos, estamos tratando de engañar a Dios y nos engañamos nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La manera en que estamos llevando nuestra vida, la manera en que estamos desarrollando esta vida cristiana. Muchas de las veces, hermanos, amigos, amigas, dicen, es que el pastor nomás está diciendo, es que el pastor nomás está criticando, es que el pastor nomás habla, él no sabe que tengo muchas cosas que hacer. Déjeme decirle que un verdadero pastor le va a exhortar continuamente a que haga la obra del Señor, no la obra del diablo. En Filipenses, ¿qué dijimos? 4:17. Pablo le habla a los filipenses y les dice algo muy importante, que es el deseo de cada pastor. Adelante, mira. Filipenses 4:17 dice la palabra de Dios, no porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. No porque busque dádivas, y me apropio de ese versículo como pastor, no porque estoy buscando que me den a mí algo, diciéndolo debajo del versículo, sino para que sean sus frutos, que sean a cuenta. ¿Por qué esos frutos deben ser a cuenta? Porque va a llegar el tribunal de Cristo, no vamos a ir al juicio del trono blanco porque somos salvos, pero se nos va a pedir razón de las obras hechas en este cuerpo. Segunda de Corintios 5:10, que es lo que nos dice, ¿sí, verdad? A veces me acuerdo de los versículos, a veces no. Y si me equivoco, una disculpa. También me deseo equivocar. Sí. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Dirán, gracias, amigo. Dirán, ¿qué es lo que dice? Que seremos juzgados según las obras que hemos hecho en este cuerpo. Romanos 14:10. Para confirmar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué ese insistir en que se haga la obra del Señor de un pastor o de los pastores? Regularmente cuando un pastor insiste, tienen que salir a ganar almas. Ay, este pastor ya va a empezar con lo mismo otra vez. Lee por favor ahí, mija. Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar otra vez, la segunda vez. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Muchos dicen, no, es que nosotros no vamos a ir al juicio del trono. Tienes razón, si tienes a Cristo en tu corazón y la semilla de Cristo está en ti y en mí, debe haber resultados de adentro para afuera. Y dice, y los deseos, le dice Jesús a los judíos, y los deseos de vuestro padre el diablo, deseáis hacer. Ese deseo debe de estar en el cristiano, porque Cristo, el Padre de nuestro, de cada cristiano, es Dios. Y los deseos de nuestro Padre Celestial, desearíamos hacerlos, anhelantes, constantes. Muchas veces dicen, el pastor, si ya soy salvo. Salvo, ciertamente. Dice, en la enseñanza, un día les voy a traer el mensaje del tribunal de Cristo, para que se entienda más bien qué es el tribunal de Cristo y qué es el tribunal del juicio del trono blanco. Pero déjeme adelantarle un poco, aunque no es el mensaje le voy a decir que en el capítulo 20 de Apocalipsis habla de los libros, y en esos libros habla del libro de la vida. Si no fuéramos a estar presentes ahí,
ciertamente 1000 años hemos estado con Cristo, pero vamos a ser llevados al tribunal de Cristo y va a ser el tribunal del gran trono blanco. No quiero yo asustar, no quiero yo juzgar, pero sí quiero que se entienda que todo cristiano, todo aquel que dice, yo soy cristiano y no hay obras, ciertamente, Efesios 2, 8 y 9 dice, no por obras, para que nadie se glorie, sino es por fe, ¿verdad? Es por fe. Pero ¿qué dice Santiago? Enséñame tu fe sin las obras, no que se contradiga. Aquí es la salvación gratis y aquí es por las obras, por la salvación en Santiago está hablando. Enséñame tus obras por la fe y yo te voy a enseñar que si no tienes obras, tu fe es muerta. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Yo lo escribí, no hermanos, no amigos, la palabra de Dios está escrita desde hace miles de años. Si decimos que somos cristianos, tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios, no al pastor, no al hombre, no a mí mismo, a Dios. Yo, como dijo Pablo, no estoy buscando fruto que me den a mí, sino para que las obras que ustedes hagan les cuenten. ¿Por qué? Si ustedes van en las bodas del Cordero, 19 y 18, 19, 8, ¿qué dice Apocalipsis 19, 8, amiga? Fíjese bien, ¿cuál es el lino fino reluciente que habla la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? Estudiemos ese versículo. ¿Qué dice? Apocalipsis 19:8 dice la palabra de Dios, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino es la justificación de los santos. Es la justificación. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Analicemos ese versículo. Se los voy a dejar de tarea a los cristianos. Profundícelo y a los que quieran estudiarlo. Profundícelo y son las obras de los cristianos. ¿De qué vas a ser vestida la novia de Cristo en la boda del Cordero? De las obras de la iglesia. Esa es la vestimenta, el lino fino, reluciente. Es por eso que dice Pablo, no estoy buscando dádivas para mí, estoy buscando cosas actos que cuenten a la cuenta de cada cristiano. Porque van a ser las recompensas. Y déjame decirle que el reino va a ser entregado al Padre y que vamos a llevar en las manos. La corona de vida que vamos a poner a sus pies. Entendamos, busquemos, analicemos, no nomás hablemos. Yo una vez lo dije y lo repito, muchas las veces dicen, es que el pastor nomás está. Busquen en la Biblia. Yo para poder contradecir a un doctor tengo que saber medicina. Si no conozco algo de medicina no tengo armas para contradecir al pastor. Y si estudias la Biblia y no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, déjame decirte que tienes un problema. Déjame leerle lo que es Juan 8, 38 al 41, por favor. Mejor que lo lea a ver si, porque yo estoy muy lento para leer. Soy muy despacio, ¿verdad? Es por eso que, sí. 8, ¿qué dije? 8, 38 al 41. Bajo lo que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Adelante. Juan 8, 38 al 41 dice la palabra de Dios, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Amén. Vemos cómo hasta el mismo Señor sale insultado, sale agredido, porque le dice, si las obras quisieres, que el 39 dice así, respondiéndoles quien los judíos, porque está hablando a los judíos, y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y contesta Jesús, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Todos aquellos que somos hijos de Dios, tenemos que entender que Dios está esperando frutos, está esperando que nosotros hagamos algo, como hijos de Dios. No es que yo los esté juzgando, yo estoy puesto para exhortar la palabra de Dios. Y sí, insistir, si eres cristiano, si dices que tú eres cristiano, sinceramente, en tu corazón, ha habido un arrepentimiento, Dios está esperando
ver frutos, porque para eso estamos puestos, dice en San Juan, para llevar frutos en abundancia. Ya estamos limpios para llevar más frutos todavía. Es algo muy importante entender que la palabra de Dios nos da una guianza, nos da un modo de cómo servir en el Señor. ¿Para qué? Para que nuestras obras sean tomadas en cuenta. ¿Cuándo? En el día del tribunal de Cristo. No es la predicación en sí, pero es un resultado de la obediencia que debe haber en el creyente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dijimos? El 8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras. Vimos también en Juan 16:11 que ya está, no está eliminado, ya está juzgado Satanás, de San Juan. Dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. El Señor ya lo venció en la cruz. Un predicador dijo una vez, si Satanás te recuerda tus pecados, tu futuro, no tu futuro, tus pecados, tú dile, mira, Cristo pagó mi cuenta y recuérdale su futuro de él, a dónde va a ir. Tienes el poder, o tenemos el poder cada hijo de Dios, de decirle no al pecado. Cuando estábamos en el mundo, ciertamente nuestra carne nos dominaba y hacíamos lo que los demás. Pero desde el momento que tenemos a Cristo como nuestro único Salvador, mire qué diferencia. Por eso la pregunta sería, ¿y tú de quién eres hijo? Las obras de quién estás haciendo. Y no estoy juzgando a nadie, pero recordemos que hemos de compadecer, según Romanos 14:10, en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 también, ahí nos da un informe. Y podemos hallar muchos otros versículos, como dice Gálatas 6:7, no es rey. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Déjame decirte que aunque tus pecados estén perdonados, los efectos del pecado, ahí están. Acuérdate de David. Nuestros pecados están perdonados, pero la acción o la reacción del pecado en nuestras vidas del pasado viene al presente, no para condenación. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Aquí en este mundo, en Proverbios, no recuerdo, al rato se los doy. Aquí en este mundo vamos a recibir la paga y allá también, a nuestras acciones. Por eso dice Gálatas 6:7, no es rey. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces enseñanza, esa base de tener una firmeza, una seguridad y un conocimiento. No es un juicio, no es una crítica, es una enseñanza. Por eso la palabra de Dios nos dice todo esto. Entonces vemos que en el punto 1 nos da la pauta para decir, el príncipe de este mundo está juzgado. ¿Por quién? Por Cristo. Tenemos libertad. ¿Qué dice el versículo Filipenses? ¿Qué es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me lo sabía de memoria y se me olvidó. 4:13. Filipenses 4:13. Nos da pauta a seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Léelo para que... Filipenses 4:13 dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Déjame decirle, hermanos, y amigos, amigas, dice la palabra de Dios, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente, ¿de quién? De Cristo. No lo dice así, pero su simiente está en él. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, déjame decirte que tenemos el poder de decirle al enemigo, hazte para allá, no enfrentarlo. Yo te ato, no, yo te ordeno, no. El ángel Miguel, en el libro me parece de Judas, no recuerdo el versículo ahorita, dice que contendían tanto Satanás como el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel no fue capaz de maldecir a Satanás. Lo que él le dijo es
que Jehová te reprenda. Entonces nosotros no podemos enfrentar al enemigo por nosotros, si no tenemos a Cristo Jesús en nosotros. Porque cuando viene el enemigo, el Espíritu Santo viene y pone ¿qué? El escudo. ¿Cuál es el escudo del cristiano? Según la doctrina, la Biblia, nuestra fe en Cristo Jesús. Ponemos a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ponemos el Espíritu Santo y no lo enfrentamos, nomás le decimos que Señor te reprenda. Hay muchas personas que dicen, yo lo enfrento, échenmelo, yo con una navaja yo hago, ciertamente, al acudir a Cristo, al acudir al Espíritu Santo, al acudir al Padre, pues tenemos el poder de vencer la tentación, de vencer los ataques del enemigo. Pero se necesita que estemos enterados, enseñados a cómo vamos a enfrentar al enemigo. En ningún lado la Biblia nos dice, enfréntalo y dile que tú lo atas y dile que tú lo echas fuera. En ningún lado dice la palabra de Dios en Santiago, resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice, peleate con el diablo, enfréntalo, no, resiste la tentación. En Cristo Jesús resisto la tentación. En el poder del Espíritu Santo resisto la tentación. Cualquier ataque que venga del enemigo, lo resistimos. Los ataques, ¿en qué forma? En el poder del Espíritu Santo, en el poder del Señor, y huirá de vosotros. Lo resistimos, eso sí, ¿verdad? Si somos nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, como dice el versículo 9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Déjeme decirle que esta frase, precisamente lo que está diciendo ahí, no vive en el pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí fallamos. Como está escrita la palabra de Dios, dice, no podemos. Si nosotros decidimos que no podemos, porque lo he dicho y lo repito, Dios puso en nosotros el libre albedrío. Dios no es dictador, puso su divina democracia en cada persona. Cada persona es dueña de tomar su propia decisión. Cada persona es dueña de creer lo que quiera. Yo les presento el Evangelio de la palabra de Dios. Esa es mi fe. Eso es lo que yo creo. Yo creo en la palabra de Dios. Estoy cimentado en la palabra de Dios. Yo sé que Él es el que da y el que quita. Yo sé que Él es el que pone y el que quita también. Es el que permite que pasen cosas en nuestra vida para una formación de ¿quién? De Cristo en nuestro ser. Dice en Filipenses, el que empezó la obra en vosotros, la terminará. En Romanos 8:29, ¿qué dice, Miguel? Yo creo que ¿saben por qué repito mucho los versículos? Para que se queden en cada una de las personas. Romanos 29. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también le predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que seamos hechos ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Cada día el Señor está trabajando con nosotros, formando el carácter de Cristo en cada cristiano. Si es que nos dejamos, porque Dios no te va a obligar ni a ti cristiano ni a ti no cristiano. Dios no es dictador. ¿Quieres seguirme? ¿No quieres? Es tu decisión. A mí no me toca juzgar a nadie, pero tampoco nadie me va a juzgar a mí, porque el único que juzga es Dios. Acabamos de leer lo que dice Romanos 14:10, ¿verdad? ¿Y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú también por qué esto? ¿Y por qué el otro? Porque Dios, el Señor Jesucristo, al que se le dio toda la potestad de hacer el juicio, es el que va a tomar a cuenta cada acción, cada palabra, y se nos va a juzgar, y se nos va a decir, y según la obra de cada quien, es la recompensa que se nos va a dar, sea buena o sea mala, según 2 Corintios 5:10, en este cuerpo, lo que hicimos en este cuerpo, en esta vida. Porque la obra del cristiano tiene un propósito divino. No es que el pastor tienen que hacer, cada cristiano
tiene que saber su responsabilidad para las cosas de Dios. Muchos dicen, ¿qué te piden el diezmo? Yo no les pido nada. Pero cada cristiano sabe su responsabilidad para la obra del Señor, no para el pastor. Gracias a Dios, como dijo Pablo, yo no estoy buscando ninguna dádiva de nadie, porque Dios a mí ya me dio todo. Paz, tranquilidad, salud, a pesar de mis problemas que he tenido atrás en mi vida, como dije la semana pasada, y de todas me ha librado Dios. He pasado situaciones difíciles, pero el poder de Dios me ha fortalecido, me ha sacado adelante y ha suplido mis necesidades. No tengo de más, pero tampoco tengo de menos. Lo necesario para vivir la vida que Dios quiere que viva. No soy el mejor, pero tampoco soy el peor. No estoy muy guapo, pero tampoco estoy tan feo. Pero sí soy hijo de Dios 100%. Mi fe está sentada en Cristo Jesús, en lo que Él hizo, no lo que yo estoy haciendo. Y si predico, es por la pura voluntad de Dios. Es por eso que, insisto, cuando un pastor les enseñe, no digan, es que este pastor, es que ¿qué está buscando un pastor? Que se hagan las obras que tienen que hacer, porque por eso fueron preparadas desde la antigüedad, para que sean hechas por los hijos de Dios. ¿Por qué renegamos? Porque no nos gusta hacer las cosas, porque no nos gusta que nadie nos diga nada. El orgullo, todo aquello no permite que, no, ya me voy de esta iglesia porque este pastor nomás habla puras cosas. Se mete en lo que... ¿Saben para qué estaban puestos los pastores? Para llamar la atención de aquellos que no andan bien. Pero mientras no se les llame la atención, si están haciendo mal, ahí están en la iglesia. Hay pastores que no quieren que se vayan, no le llaman la atención, y hay algunos pastores que tenemos que poner a prueba a algunos hermanos que se dicen hermanos, para ver si realmente están en la fe del Señor. Aquí estamos, gracias a Dios. Gracias a Dios por las redes sociales, porque por ellas podemos ir a más personas. Y los invito a que escuchen el mensaje. Ciertamente acabamos de leer que el enemigo está vencido. Todo lo tenemos ya en la mano. Lo único que falta es resistir, perseverar hasta el fin. Hebreos 2:14 así que dice. Fíjese todas las bendiciones que Dios nos ha dado y qué es lo que espera Dios de nosotros. Hebreos 2:14 dice la palabra de Dios, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. Gracias. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? El diablo. Pero vino Jesús a destruir esa obra y en Jesús somos más que victoriosos. Tenemos la victoria en nuestras manos. ¿Qué falta? ¿Por qué? Porque un día Dios le dijo al Señor, ven, vamos a Gálatas 4:4. ¿Qué es lo que nos dice, por favor? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ven, súbito. Estaba bajo la ley para que cumpliera la ley. Y no la quitó, la cumplió. Ya vimos la semana pasada esto, que el Señor cumplió, no quitó la ley. Él la cumplió. Todavía están ahí los mandamientos. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué el sábado no? Porque el sábado, un día voy a traer también esa enseñanza, es precisamente para el pueblo de Israel. Había muchos otros pueblos alrededor de Israel, pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le puso la ley. ¿De qué? Forzada. De que tienen que guardar el sábado. Un día vamos a ver, es muy interesante esa enseñanza también, pero estamos en esto ahorita. Entonces, ¿de qué participó el Señor? De carne y sangre, ¿verdad? Entonces fue hecho semejante, dice Filipenses capítulo 2, 5 al 11. ¿Qué es lo que dice? A ver, mija. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó
a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, amigo. Vemos el amor de Dios tan grande por la humanidad, que no escatimó, dice la palabra de Dios en Romanos, ni a su propio Hijo, antes lo entregó. Y él fue obediente. Y recordemos que la Biblia dice que el Señor imploró en el monte, no recuerdo, el monte de los Olivos, me parece, que si esa copa pasara de él. Pero lo más importante, dice Hebreos que lo procuró con lágrimas, pero él fue obediente, porque al último de su oración, porque el Señor sí lo oyó, el Padre lo oyó, pero ¿se le quitó la copa? ¿Verdad que no? No es que no lo haya oído, no es que lo haya abandonado, siendo Dios, Dios mismo en el Señor, no lo abandonó, sino que lo sometió, y él no tenía pecado. Debemos pensar, analizar cómo fue insultado, cómo fue ultrajado. ¿Insultado por qué? Desde los judíos, su propio pueblo. Por eso hay un versículo que dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso buscó un pueblo para darle celo a Israel. ¿Ese pueblo quién es? Los gentiles, la iglesia. En la oración, no la vamos a leer porque es muy larga, léanlo si tiene Biblia. En Juan 17, la oración sacerdotal, ahí dice, y pido por estos que también oyeron y no vieron. La iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Muchas veces, aquí en la casa, al agua, aquí en la casa, sí, ahí dice el Señor que ahí, no dice, no digo los que están enfermos, digo por aquellos que han hecho costumbre de no estar en la iglesia. ¿Qué acaso la palabra de Dios no dice en Hebreos, no recuerdo el versículo, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que se hace costumbre el no ir a la iglesia, todo al templo, al templo. Todo es de que no vayamos una vez o dos veces. ¿Qué está pasando con esta pandemia? ¿Cuántos hermanos se han enfriado? ¿Cuántos? Es que no voy, y la excusa es el COVID, y la excusa es la pandemia. Déjame recordarte algo, que el Señor Jesucristo dijo, el que quiere salvar su vida, la perderá. Debemos ser conscientes que Dios nos da todo para salir adelante. No tenemos una escritura tan poderosa como el Salmo 91, el Salmo 23, para seguir adelante. No que nos expongamos, no estoy diciendo, tienes que estar aquí, no te cuides. No, cuídate. Yo me cuido. No tiene nada de malo, dice en Proverbios, el simple ve venir el mal y ahí se queda y lo recibe todo. Y el avisado se esconde del mal. Entonces sigamos adelante nada más. Vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Entonces vemos que participó de sangre. Es el último versículo aquí también de lo mismo para destruir la muerte, destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y luego dice el versículo, es a saber, al diablo. ¿Verdad? Ay, ¿para qué habla del diablo? No. Cristo habló más del diablo en la Biblia que... Según la parte, y voy a ir un poco más a prisa aquí, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo. Fíjese bien el tema que se está hablando por medio de la Biblia. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció otra vez el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El versículo 10 de ¿qué dijimos? Primera de Juan. Sí, el versículo 10, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Qué tremendo. Muchos me dicen, gracias a mí, muchos me dicen, es que usted no habla del amor, de la gracia.
Es que Dios es amor. Sí, cierto, Dios es amor, pero también es justo, también se enoja, tiene ira. ¿Por qué no hablar y conocer quién es Dios? ¿Por qué nomás lo bueno? ¿Qué dijo Job? ¿Nomás en lo bueno y en lo malo? No, en lo bueno, no en lo malo, dijo. No, nomás en lo bueno, no, en lo bueno y en lo malo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos exhorta la palabra de Dios? Que seamos fieles. ¿De qué se trata todo esto? Pues que la violación de la ley de Dios es pecado. Pero los que están en la simiente, con la simiente de Cristo, podemos vencer al pecado. Tenemos ese poder de decirle no al pecado. En 1 Juan 5:18, hablando de lo mismo. Primera de Juan 5:18 dice la palabra de Dios: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Amén. Se guarda a sí mismo, gracias. Se guarda a sí mismo y no lo toca. Porque Dios ya hizo la obra en nosotros, ya tenemos la protección, tenemos la armadura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de decirle al pecado, no. Pero si andamos en la carne, si andamos pensando que acabo ya soy salvo, que acabo ya dije que soy cristiano, con decir no, basta. Tiene que haber frutos, tienen que verse esos frutos. Pues dijo el Señor, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Hay mucha falsa doctrina, que no es bíblica, que es más bien pensamiento de hombre. Pero déjame decirle que Satanás controla a los falsos maestros, que Satanás es el que tiene influencia y poder suficiente para evitar que un hombre mire a la Biblia y vea al Hijo de Dios dando su vida por un mundo maldito en pecado. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, dice la palabra, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. 2 Corintios 11, 13 y 14. Digo, la palabra de Dios está llena de advertencias, de avisos, de enseñanzas, de fortaleza, de amor, de misericordia, pero aquí está todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empaparnos de lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. ¿Por qué hemos sido renacidos? Por la palabra de Dios. Y me recuerda a Génesis, Dios decía, ¿y quién lo hacía? Cristo, el Verbo. Qué tremendo. Es tiempo que analicemos un poco. Miren, en la palabra de Dios, en Corintios, no recuerdo el versículo, dijo Pablo, no diga yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy del otro. Y luego le hace una pregunta muy válida. ¿Qué? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió en la cruz por el mundo? Mucha gente pelea su religión. Mucha gente pelea a su pastor inclusive. De mi pastor no hables mal porque no sabes en la que te metes. El ungido de Jehová, mira. Entonces todas esas cosas debemos analizarlo bajo la luz de la Biblia. ¿De qué se trata todo esto? De saber la información que nos da desde la antigüedad los apóstoles, los profetas, para que entendamos que estamos llegando a la recta final y que debemos estar bien firmes, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que somos? Siendo renacidos, no de simiente corruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso en otra parte de la palabra dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, permanecerá ahí. El verbo es eterno, hermanos, amigos. En 1 de Juan 2:29. Primera de Juan 2:29 dice la palabra de Dios: si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Somos nacidos de Él, sabemos hacer las obras de justicia, que es lo que nos toca.
Vemos entonces que Dios nos deja saber todo por medio de la palabra de Dios. No es el que me habló, me reveló, tuve un sueño, no. Todo está escrito en la palabra de Dios. Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice la palabra de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Somos herederos en Cristo Jesús, coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué esperamos? Miren, a los creyentes es esto, a los cristianos. Déjeme decirle que también pecamos, pero no vivimos en el pecado. Es una diferencia tremenda. También fallamos. Pero ¿qué dice según la de Pedro 2:1 y 2? Déjeme que lo lea a ver si para confirmarle que el cristiano cuando peca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí. Ok, primera de Juan, perdón. Primera de Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Fíjese bien, hermanos, esto es a los hermanos. Si nosotros no pecáramos, no que vivamos en el pecado, que no falláramos. Dice la palabra de Dios, dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, lo que acaba de leer Betsy. ¿Qué dice? Dilo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Y si alguno hubiere pecado, dejándonos ver que el cristiano también falla, no que deje de pecar, simple y sencillamente ya no vive en el pecado, ya no está viviendo en el pecado. Qué diferente, pecamos eventualmente, caemos eventualmente, pero dice la palabra de Dios que el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Esta enseñanza es con base a que entendamos que la palabra de Dios es advertencia, no está juzgando, no está criticando, está enseñando que el pecado es violación a la ley y que si eres cristiano tienes el poder de no pecar y no buscar la excusa de decir es que soy débil en mi carne, porque si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí hechas todas nuevas. Y tenemos el versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sacándolo de contexto, porque mucha gente saca de contexto los versículos de la Biblia. Hay una regla para leer la Biblia, se llama hermenéutica. Cuando no tenemos un versículo entendido, vamos para atrás un capítulo, 2 capítulos, y vemos cuál es el mensaje, la enseñanza, y luego leemos la otra parte y vemos en qué está centrado ese versículo. Porque mucha gente habla y saca de contexto los versículos. Hay algunos que dicen que la salvación se pierde y utilizan un versículo en Filipenses precisamente que dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es que la salvación se pierde, no. ¿Qué dice el contexto? Atrás y adelante. ¿De qué se trata? No nos dejemos engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Dios está dándonos la oportunidad de que entendamos que si aceptamos a Cristo como nuestro único y vuestro Salvador, somos salvos. ¿Verdad? Entonces, y si somos salvos y tenemos a Cristo como nuestro único y vuestro Salvador y pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo les invito que lean la Biblia. Yo les invito que alaben a Dios, que busquen a Dios. Este mundo está lleno de tristezas, este mundo está lleno de inmoralidades. La moral ha quedado en la basura. Ya no hay sentido común. Ya murió el sentido común. Ya murió la vergüenza. Puede decirlo. Se habla cosas malas como si se cantara una canción
muy curiosa. Y la gente se ríe y acepta. La inmoralidad es causa de que el mundo vaya de mal en peor, pero es consecuencia del pecado. Busquemos a Dios, confesémosles a Dios, que Dios no te quiere hacer un mal, te quiere hacer un bien. Dios es amor ciertamente, pero es justo. Al que no creyó en su Hijo, será condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios, y si no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y si no creyó en el Padre y en el Hijo, no tiene nada y está condenado. Dice San Juan, la Biblia. Oremos y veamos, piensen y analicen, vean su Biblia, leanla, que ahí está la salvación de todos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice cada persona oyente, tú guíala, protégela y guárdala, háblale a sus corazones, de manera que se pueda entender tu amor verdaderamente, que no sea una conveniencia, sino una realidad que entendemos realmente tu palabra. Bendice pues a aquellos que están en enfermedad, prospéralos. Aquellas familias que están sufriendo pérdidas en sus familias, digo pérdidas en la manera de que un ser querido haya fallecido, tú fortalécelos. Dales fuerza, dales consuelo y suple sus necesidades, porque de donde hay tristeza y dolor, hay necesidad económica también. Bendice pues a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice esta nación, bendice al mundo entero, a tus pueblos donde quiera que se encuentre, a tus misioneros. Padre, ponemos todas tus santas manos, tus obreros. Señor, sé con ellos y sé con nosotros. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén.